Vamos a empezar. Les voy a pedir, hoy vamos a tener un poquito de interacción, entonces los que puedan moverse a una computadora o van a hablar con sus compañeros también, pues va a estar bien. Voy a tratar de que sea, que también el celular se pueda hacer, pero lo que vamos a ver hoy es telepsiquiatría y esto se inserta más bien en telemedicina. Entonces, a veces hay como una creencia de que telepsiquiatría solo es teleconsulta o telemedicina es solo teleconsulta. Y no, mucho de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver más con aspectos, si nos vamos a centrar en teleconsulta, nada más quiero que quede claro que teleconsulta es una parte de telemedicina. Entonces, voy a darlo todo y vamos a proyectar. Entonces, el día de hoy vamos a hacer encuestas un poquito para que estén interaccionando. Entiendo que no todos están, a lo mejor están varios en una reunión, entonces ahí hacen votación por los tres, ¿no? Y empezamos un poquito viendo cuáles van a ser las partes de telepsiquiatría. Vamos a ver solo la parte operativa, porque en la siguiente clase vamos a ver aspectos legales que son importantes, pero aquí vamos a hacer como la parte de uso, de cómo funciona la telepsiquiatría. Entonces, este, vamos a hablar de fundamentos, evidencias y un poquito esto es lo que vamos a ver. Déjenles pongo de una vez la primera votación. Muy bien, ahí les voy a pedir que contesten. Ay, no, esta no era, espérenme, esta no es, esta no es, esta no es. Esta no era la que yo quería. Era otra. Perdónenme, esa no era. Era la primera. Ahora sí. Ya que nada más les quito la anterior. Ahorita voy a volver a pasar con esta. Es que me había puesto mamá. Ahora sí ya. Este, muy bien. Ahora sí les aparece una votación. Es primero nada más les estoy preguntando de qué se devienen. Eso nada más es para fines estadísticos. Se acaba de No se ve cerrar, la doctora. presentación, doctora. Ah, no, la Se cerró, presentación, no. Votación, votación. Les se aparece cerró una la votación. El y antes, cuadrito se cerró. y ahorita les aparece otra. No, apareció como momentáneamente y después se quitó. Voy a relanzar. Sí, a ver, ahora sí ya les aparece. Ya, ya Ya. está Sí. contestado. Va. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cómodo te sientes conduciendo una valoración psiquiátrica por video? Viene que pongan su sede y qué tan cómodo se sienten. Ok, muchos lo hacen con frecuencia. Interesante, justo es lo que quería ver. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Muy bien, vamos a dar un minuto más para que acaben de contestar. Y yo creo que ya estamos. Ahí faltó uno, pero bueno. Entonces,
les voy a mostrar para que ustedes vean los resultados. Entonces pueden ver, bueno, lo de los residentes de eso no nos importa tanto. Bueno, sí importa, pero me refiero a que entiendo que de neuro es uno de representación de todos, ¿no? Unidad Morelos 8, necesito psiquiatría uno en representación. Y luego, lo que quiero que vean es bien interesante, es lo de abajo. La mayor parte de ustedes se sienten cómodos participando en reuniones de consulta psiquiátrica y por lo menos dos ya lo hacen con frecuencia. Entonces, está bien interesante porque vamos a ver cómo lo hacemos y qué riesgos tenemos, ¿no? Bueno, lo de riesgos y problemas legales lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ahí vamos a ver cómo lo estamos haciendo. Y eso es interesante desde el punto de vista de que generalmente hay cosas que obviamos. Muy bien, ahora sí vamos a regresarnos a la presentación. Y un poquito, esto es porque, ¿qué es telepsiquiatría? Entonces, telepsiquiatría es la atención psiquiátrica mediada por tecnologías. Eso quiere decir que vamos a tener, no la teleconsulta, no se entienda solamente como videollamada, como Zoom, como una pequeña, digamos, sección que no esté, que estamos viendo ahorita por WhatsApp. Bueno, en realidad se refiere a todo eso. Y generalmente es video sincrónico, pero la teleconsulta también puede ser asincrónica. Es muy importante que en telemedicina es el gran área que se dedica a usar tecnología con medicina a distancia. Entonces, esto es teleenseñanza y entra dentro de telemedicina, teleconsulta, eh, entra como esta interacción que estamos viendo solamente con la persona. Y también vamos a ver que generalmente eh, la asistencia por videollamada puede ser teleconsulta o no, pero también puede ser teleorientación, que es cuando damos información a un paciente sobre algo básico que no implica toda la consulta médica. Y que si se fijan, por ejemplo, cuando muchas de las farmacias que no quieren hacer compromisos sobre teleconsulta, como consulta médica, ponen orientación médica, que es una consulta en el sentido estricto, pero ellos ponen orientación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal es diferente. Entonces se puede hacer una teleorientación donde yo no hago responsiva porque solamente estoy orientando al paciente, que es diferente a hacer teleconsulta, que ya implica todo lo que hablamos de expediente clínico electrónico, todo. Ay, estoy viéndome el pelo ahí medio despeinada, pero bueno. Entonces, no es consulta de menor calidad. Si yo hago una consulta en línea, requiero adaptar el encuadre, tengo que hacer la exploración mental igual y tengo que tener también seguridad y comentación, que es lo que veíamos que de la mano de la consulta a distancia va expediente clínico electrónico y que ya vieron todos los requisitos de expediente clínico electrónico, especialmente ahora con COFEPRIS. Puede ser ambulatoria, hospitalaria, de urgencias, interconsulta, supervisión clínica o seguimiento híbrido. Y la pregunta en realidad no es que va a sustituir a la consulta presencial, no es que sea en el sentido estricto, no se crea para, puedo verlo en línea o presencial, usted lo que usted quiera, sino que es para mejorar el acceso y la continuidad de los pacientes sin comprometer calidad. En realidad está pensada para eso. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando teníamos COVID y no podíamos tener accesibilidad en ver al paciente porque no podía salir de su casa y era para darle continuidad a la atención. Que después por comodidad pues, se mantuviera como una modalidad de la consulta, está bien, pero hay que tomar en cuenta que cambian ciertas características. Entonces, ¿cuáles van a ser los diferentes escenarios donde tenemos consulta a distancia con video sincrónico, híbrida, asíncrona e interconsulta? Vamos a hacer la distinción.
Síncrono es que nos veamos al mismo tiempo, sus clases a distancia, pero son sincrónicas. Los estoy viendo por Zoom al mismo tiempo. Si no viene alguien hoy, tiene falta. ¿Cuál es la diferencia con una clase presencial? Nada más que se lo estoy dando vía remota por una plataforma. Pero para fines de formato de clase es exactamente lo mismo. Bueno, si yo les dejara un video grabado y se las diera asíncrona, entonces el formato puede cambiar porque ya no tendríamos esa interacción y ya no pasarían asistencia en este momento porque pues no tendría mucho sentido. Es lo mismo con la consulta. La consulta sincrónica generalmente vamos a hacer entrevistas, seguimiento, también ajustes de medicamentos como toda la parte de farmacología y psicoterapia breve, que es algo que también se utiliza mucho en psicología. La híbrida alterna presencial con a distancia y tiene que ver con riesgos, preferencias y recursos. Idealmente deberíamos de tener una consulta híbrida si estamos ofreciendo consulta a distancia, donde yo haga la exploración física, el consentimiento informado y todo eso que requeremos en presencia y que nos quita muchas broncas legales. Y luego el seguimiento quizás la hagamos híbrida. Yo creo que sería lo más adecuado o que nos metería menos riesgo. Asíncrona, mandan mensaje y yo no veo el mensaje en el momento, sino que lo contesto a las horas. Bueno, eso fíjense que sí genera un poquito responsiva y si es esta teleconsulta, sí, sí sigue siendo esta atención a distancia, pero asíncrona. Mando escalas, mando formularios, monitoreo entre consultas, cómo vas, cómo te sientes. No le voy a contestar en el momento y con el momento, aunque ustedes contesten 2 minutos después, ya no es sincrónico, ya es asíncrono, porque te da hace 2 minutos. Y vean la importancia de que sea esto un aspecto legal. Es que si me tardé 2 minutos y él dijo me voy a suicidar y se suicidó, ustedes ya no estaban en modelo este, sincrónico, ¿sí? Entonces, y es muy importante que tengan claro que ya cuando es mensaje ya no es sincrónico, ya es asíncrono. Y la interconsulta que así fue como se creó la telemedicina. Telemedicina, si ustedes buscan la normativa que tiene que ver con telemedicina, era en realidad una interconsulta a distancia, donde había un médico y toda la normativa estaba basada así, ¿eh? Si lo buscan ahorita les voy a enseñar un poquito de la norma que existe para teleconsulta. Lo que planteaba era, voy a tener un médico general al lado del paciente o un médico interconsultante al lejos que no esté disponible y el médico va a darle el consentimiento informado, incluso había un formato de consentimiento, bueno, hay porque todavía está disponible. Y este formato de consentimiento finalmente lo que iba a tener es la posibilidad de que me firme junto con el médico con el que está el paciente. Y lo único que yo hago es que me conecto por una videollamada que tenga luz, sonido y unas características muy específicas con el especialista para que me dé la atención. Él pregunta, y yo lo exploro, le doy la información y ya me da eso. Y eso puede ser síncrono o asíncrono. Cuando ustedes piden en el sistema, por ejemplo, del IMSS, una interconsulta al centro médico siglo XXI porque piensan, o a la raza, porque piensan que tiene una alteración, la pide el subdirector, la envía por correo electrónico y le contestan, eso es una interconsulta, ¿sí? Y entonces es una variante de telemedicina, una interconsulta a distancia. Eso es telemedicina tal cual, las solicitudes de valoración. Ok. El flujo seguro de una consulta virtual es muy importante. Yo tengo que decirle al paciente que me dé su identidad, ubicación física, teléfono alterno, consentimiento, plan de crisis y privacidad. Fíjense que todo esto yo lo tengo que pedir antes de la interconsulta. Cuando ustedes se pregunten, y yo estoy preguntándole a esto, ¿qué pasa si la interconsulta se cae y me dice algo muy grave? Como que tengo un problema ahí de ya, perdón, sí, Andrés Martínez, es que lo está viendo. Si de pronto tienen una intercurrencia, una eventualidad que la llamada se corte, ustedes tienen que tener
la ubicación física del paciente y el teléfono alterno al que van a llamar para hacer seguimiento de qué pasó, si hubo alguna desgracia, literalmente. ¿Cuál va a ser el plan de crisis y cómo vamos a manejar la privacidad? Eso es muy importante porque generalmente el paciente no tiene un espacio seguro para hablar. Entonces, ¿cómo sabes que no está ahí el hermano? ¿Cómo está la familiar? De pronto puede ser consulta grupal y tú no sabes, ¿no? Y eso es tan importante para ti como médico como para él, para el paciente. ¿Cómo sabes que no te está grabando el paciente para ver qué dices y de alguna manera te graba tu privacidad? Entonces, vean que es importante eso, tenerlo en cuenta. Durante la consulta virtual hay que hacer encuadre sobre cuáles van a ser los lineamientos en que vamos a llevar la consulta. Alianza terapéutica, igual que una consulta normal, información mental adaptada, signos de riesgo y límites del miedo, perdón. Si yo de pronto veo que voy a tener dificultades para establecer alianza terapéutica, que el paciente a lo mejor no me hace caso, pues mejor no me lo llevo a virtual. Si de pronto tengo un paciente con mucho riesgo, y que no puedo hacer seguimiento, a lo mejor también, ¿qué voy a hacer si el paciente empieza con agitación, con algún síntoma que le pueda causar molestia? También tengo que pensar en esto. Y muy importante, nota clínica, receta, indicaciones de seguimiento y qué voy a hacer después con escalas ferias o contingencia. Este 3, vean que va asociado con expediente clínico electrónico, por eso lo estábamos viendo, porque finalmente en este expediente clínico electrónico, la seguridad del expediente, el que no se borra, el que no se guarda, es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, todo esto es importante que lo tomen en cuenta en la consulta a distancia. ¿Qué dato creen ustedes que deba registrarse antes de iniciar una entrevista por video en un paciente con riesgo suicida? Vamos a hablarlo un poquito ahorita dejen de ponerlo y los que puedan escribir. Muy bien, les voy a poner, pero ¿saben qué les voy a poner? Yo creo que esto. Aquí tienen para dibujar, escribir, si ya lo conocen, ya se les están activando, miren aquí, nada más ahí pueden escribir. Entonces, ahí les voy a pedir que pongan cuáles son los datos que deben de tener para un paciente con riesgo suicida cuando lo están viendo en teleconsulta. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué datos van a tomar? Si les cuesta mucho, ahí pueden agregar textos. Si se fijan, el que dice textos para escribir, porque si les cuesta mucho poner lineecitas, ya vi que, mire, pongan donde viene la T, si ponen texto, vale, domicilio con mucha dificultad. Teléfono, número si pueden usar el teclado, si ponen texto y pueden poner el domicilio, preguntar si vive solo y con quién. Tenemos un niño pequeño con líneas. Ándale, ya borramos eso. Muy bien. Teléfono familiar, con quién vive, número de emergencias. Luego preguntar si vive solo con quién, ideas estructuradas entre sus criterios, número de emergencia. ¿Están de acuerdo que esas son las preguntas que hacen en una consulta presencial? Ok. Contactos, ¿vale? Ya varios pusieron en contactos. Muy bien. Preguntar si vive solo. Plan de seguridad, qué interesante. Gracias. No, ya no supe quién lo escribió. Creo que fue Mario, pero no estoy segura. Este, domicilio. Ok. Germán está de vacaciones. Qué gracias, Nelly, por decirme. Muy bien, ya pueden ver. Vamos a pararlo aquí un poquito. Que ven que están poniendo factores de riesgo.
este, varios factores. Vale, vamos a quitar esta y voy a quitarles esta. Ya, ya no se preocupen, ya vi. Ahí pueden ver lo que escribieron. Entonces, estas, todo lo que pusieron está muy bien y es parte de lo que hay que preguntar para un paciente suicida, pero, este, ¿y eso cómo lo harían? ¿Qué? Piensan un poquito que todas estas preguntas tienen que pedírselas al paciente en el encuadre. Si yo tengo un paciente que obviamente no sé qué va a tener ideas suicidas, tengo que pedírselo antes, que es una gran dificultad, especialmente porque el paciente está solo y no tengo familiar, ¿sí? Entonces, antes de empezar la consulta, tienen que decirle, por favor, le voy a poner unos datos, me da su domicilio, su teléfono, a quién puedo contactar yo y avisarle que todo lo que nos cuente será confidencial, excepto si pues se pone en riesgo algo que puede ser, por ejemplo, ideación suicida. Sí, Gerardo. Se podría también como mandar un cuestionario previo con esos datos y así ya tienes como los datos antes de la consulta. Sí, sí, lo puedes hacer y siempre plantéenselo porque ¿qué va a pasar si se les corta la comunicación? Como ahorita. No me gusta la Muy cerura. bien. Sí. Sí, claro. Ok. La exploración del estado mental. Ya hasta tengo. Vean la diferencia y esto es un poquito más bien para que ustedes se pregunten cómo lo hacen, ¿eh? Voy a poner un documento. Ok, muy bien. Para que no sufran, Gerardo, creo que ya esto es lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero esta es la clase de previo. Déjenles quito esto. Esta no era. Esta es la clase de lo que vieron en la clase previa. Espérenme. Entonces, lo que yo quería era ponerles. Ahora sí, ya. Era esta. Muy bien, en esto me van a poner sus nombrecitos. Ya ven que ya es con contexto para que no sufran. Es cómo evalúan el estado mental. Y entonces ahí me ponen fulanito y esto lo voy a considerar participaciones, ¿vale? Dejen ver que les voy a poner todos. Ah, no nos dejan. Pide un permiso, doctora. Es lo que estoy viendo que, ¿saben qué me preocupa? Ay, qué triste. Que que necesito ponerlo por a todos, por correo. Luego les pongo un drive, más fácil. Bueno, entonces déjenles quito el permiso porque es que tengo que ponerles sus correos aquí para que ustedes puedan escribir. Vamos a quitarlo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a saltarnos un poquito eso porque más fácil vamos a irnos con lo que sigue. La idea es cómo evalúan, y díganlo ahí, sí, ya vi, perdón, Carlos, es que tienen que estar con correo electrónico.
Díganme ustedes, aquí con participación a micrófono abierto, ¿cómo evalúan estado mental cuando es a distancia? Y si algo cambia. Gerardo, ya, si ya, ¿no? Bueno, si no, Uriel. Gracias. Pues considero que bastante parecido a cómo se hace en presencial. Llega a haber algunas limitaciones, como por ejemplo, no, a veces no llegamos a ver el cuerpo completo del paciente, pero pues sí podemos llegar a ver gran parte de las expresiones faciales, si llega a haber alguna clase de movimientos que podamos observar, podemos ver el efecto, el estado de ánimo del paciente. También podemos evaluar la parte del lenguaje, el contenido del pensamiento. Entonces, no considero que en la parte de psiquiatría se tenga mucha limitante para la exploración, como puede ser en nuestras especialidades. La teleconsulta pues llega a ser complicado en caso de que no haya otro profesional de la salud en el lugar donde está el paciente. Muy bien. Italubi. Italubi, si quieres participar. No me escuchó Sí, doctor. Italubi. A ver, perdón. Ya está. Sí, sobre todo también, pues, el contacto visual, considero que es importante, incluso hasta si la consulta es por, no sé, podría ser un síndrome neuropsiquiátrico, la exploración física o incluso efectos adversos quizás de ya medicamentos que anteriormente habíamos prescrito, como ver como estos síntomas extrapiramidales, podrían ser también de las limitantes que podríamos tener o que igual y no se haga como un cierto report por lo de con el paciente, porque a lo mejor y él no se sintió cómodo también, no sé, en la consulta. Qué bueno que lo mencionaste, a ese punto quería llegar, Italubi. Justo lo que acabas de decir es muy importante porque generalmente nosotros decimos, ay, somos psiquiatras, no pasa nada. No tenemos problema en la consulta a distancia porque vemos con la cara, ¿no? Efectivamente, pareciera que no tenemos gran problema, pero resulta que sí. ¿Dónde vamos a ver mejor? En la apariencia, el contacto visual, especialmente si ponemos la cámara, lenguaje, leemos psicomotor visible, afecto, discurso y cooperación. Eso lo vamos a ver bien. Pero, ¿qué no vamos a ver? Psicomotricidad fina, intoxicación, signos neurológicos que nos preocupan mucho, ambiente real, privacidad y riesgo de coerción externa. Les puedo preguntar cuántas veces han estado realmente seguros de que el paciente no era escuchado por familiares. ¿Cuántas veces han estado seguros de que realmente estaba siendo privada la conversación? ¿O cuántas veces han estado seguros de que no obligaban al paciente, especialmente cuando hablamos de adolescentes o pacientes de otro tipo, a tomar la consulta? Y lo que tenemos que documentar explícitamente y lo tenemos que poner en la nota son las limitaciones del medio, la calidad de la conexión, si hay acompañantes presentes y cuándo se interrumpió la consulta y si hubo una decisión de continuar o cambiar a presencial. Vean que esto es muy importante porque yo tuve una paciente que vi en pandemia al inicio, cuando la vi por teleconsulta, me pareció casi con esquizofrenia. Y cambió, ¿por qué? Porque tiene o esquizofrenia o algo como discapacidad, porque tiene un lenguaje muy parco, muy difícil. Ella quería tomar la consulta, pero me costó mucho la entrevista. Entonces le dije, ¿sabes qué? Necesito verte presencial. Cambió totalmente el diagnóstico y sí tenía un trastorno de ataques de pánico en una personalidad con Asperger, que yo le había lanzado el antipsicótico a la pobre y no era necesario. Bueno, luego sí fue un poquito, pero era por otra cosa. Entonces, piensen un poco en esas limitaciones. Yo les recomendaría que tomen en cuenta eh, cuáles son los síntomas que sí se pueden evaluar bien y cuáles no. Y, por ejemplo, es muy común que los pacientes tengan problemas de conducción ustedes mismos. Ahorita si ponen el video, les aseguro que la mitad del salón se cae.
Y eso ya pone mucha limitación a una entrevista adecuada. ¿Qué ocurre? Que generalmente el paciente, si tiene problemas de conexión, lo primero que hace es quitar el video y yo solamente me quedo con la voz. Y la voz no es tanta información, aunque nuestro cerebro nos diga que sí, como la consulta completa. Entonces, vamos a tomar en cuenta que vamos a hacer cambios. Yo, por ejemplo, de ustedes nada más conozco a dos, bueno, en realidad nada más a uno, que es el que siempre está conduciendo. Y entonces yo puedo decir los demás, no sé si son buenos alumnos, buenos psiquiatras, malos psiquiatras, si están poniendo atención, si no ponen atención. Bueno, con ese mismo sesgo tenemos que tomar a los pacientes que están en línea, ¿sí? Y tenemos que pensar si estamos dando nuestra indicación de manera adecuada con esa información parcial, porque el resto me lo estoy imaginando. Y esa tiene que ser nuestro cuestionamiento. ¿Realmente sí me estoy viendo el paciente deprimido o es lo que alcanzo a ver? Y resulta que el paciente no era tímido, sino que hablaba bajito porque lo estaban escuchando al lado. Y eso ya está modificando la conducta, ¿no? Entonces, toman en cuenta que hay muchas cosas que vamos a explorar con más cuidado y que hay que documentar explícitamente lo que no podemos. ¿Hay evidencia sobre efectividad de la consulta a distancia? Sí hay mucha, porque psiquiatría, como uno pensaría naturalmente, se da para dar consulta a distancia y mejora la satisfacción de pacientes, resulta comparable en varias condiciones a consulta presencial, pero la importancia de tener la tecnología adecuada. ¿De qué depende? De el acceso, la continuidad y la calidad técnica. Y finalmente vamos a evaluar también satisfacción. El resultado clínico no solo es la reducción de los síntomas, sino incluye también mejorar el acceso, la disponibilidad, adherencia y la experiencia del paciente. Entonces, déjenme regreso tantito y vamos a lanzar la segunda encuesta. Sí. De estos desenlaces, ¿qué atención priorizan? ¿Qué priorizan en su servicio cuando dan consulta a distancia? Ya me dijeron que están cómodos y que lo usan por lo menos de manera frecuente, algunos dos. ¿Por qué la están usando? ¿Qué es lo que les importa más? ¿O qué es lo que les importaría más evaluar de su consulta a distancia? Uriel puede no contestar porque no quiero que choque y veamos una película de Crash en presente. Entonces, no toques nada, por favor, Uriel. Ahí está usted en el volante, no No se confío. preocupe, ya estoy estacionado, ya contesté. No, Gracias. no creo. Yo vi mucho mulenteo ahí. No le creo. Así como paciente de suicida que dice no me voy a suicidar, yo no le creo. Hasta que no me enseñe que Sin está parado. clase, hasta sin Entonces, clase choca, no se preocupe. sí, no. Entonces, siempre, así como paciente, ¿eh? Sí, hasta que no ve el entorno y esté segura. No, no, peor tantito. Ya lo soltó. No, ya no, pues, ¿qué tal que es un suicida y nos está enseñando ahí cómo le va? Ahorita vamos a ver la cámara Sí desaparecida. es. Fíjense, voy a finalizar la votación, más o menos en 78% están presentes. Es una buena manera de ver que están presentes. Y entonces tenemos satisfacción. La mayor parte que busca satisfacción. Acceso, vean qué poquitos son de calidad técnica, solo tres, y continuidad en la atención. Bueno, pues resulta que si yo tengo mala calidad técnica, todo lo de acá abajo no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, vean que tenemos que replantear cómo estamos considerando la importancia y cómo tenemos información de la consulta clínica. Muy bien. Vamos a irnos otra vez de regreso acá. Eh, la telepsiquiatría en urgencias. Hay estudios que ya vamos a tener que evalúan la telepsiquiatría en pacientes con urgencias
Como una estrategia para acceso rápido a pericia psiquiátrica, ahora necesitamos más investigación en este aspecto. Llegado a urgencias, se hace un triage de ¿quieres suicidarte o tienes antecedentes de intento de suicidio? Y como ustedes ya deben de saber, y si no hay que revisar, hay un código en las normas que se trabajaba para crear el código 100. El código 100 se basaba en crear una normativa de atención psiquiátrica para pacientes suicidas, donde el paciente tenía que recibir la valoración psiquiátrica en menos de 48 a 72 horas, no creo que eran 48 horas nada más, y el hospital general tenía que quedarse con el paciente hasta que fuera valorado por un psiquiatra. Obviamente, la dificultad de esto es que no hay psiquiatra en todos los hospitales y entonces tenía que derivarse al paciente. ¿Y cuál era la solución? No es la solución, evaluación remota y disposición segura del paciente. Entonces, la idea es que se haga una teleevaluación para acelerar decisiones y manejo de la cita, también para agitación, consentimiento voluntario, transferencia. Ahí todo se abre un abanico de posibilidades donde el psiquiatra puede valorar a distancia, especialmente en situaciones de riesgo o situaciones de agitación donde requieren como orientación por parte de otro médico, pero que finalmente vamos a tener escenarios críticos. ¿Cuáles son los métodos mixtos y que vamos a trabajar? Usted les va a tocar, seguro, que tengamos evaluación tanto de los pacientes y los proveedores del servicio de teleconsulta, porque tiene que tener lineamientos de teleconsulta, de una manera que mejoremos la calidad de atención, tengamos menores traslados, para defender un poco de la edad. Ya saben que hay pacientes que prefieren presencial, hay pacientes que a lo mejor son más jóvenes y prefieren en línea. Hay que considerar eficiencia y accesos, pero hay una preocupación en cómo se genera la alianza terapéutica, la evaluación de riesgo y la carga tecnológica. Por ejemplo, el paciente realmente tiene todas las herramientas, una computadora, no solamente es el celular, tiene una red estable, puede acceder a las plataformas de teleconsulta de manera segura, va a tener un espacio para realmente tomar la consulta que sea similar a un consultorio, donde tenga privacidad, donde no esté obligado a tomar la consulta. Y la idea es que a futuro, dado que no va a haber psiquiatras para todos, eso es se haga modelos híbridos donde tengamos decisiones compartidas con los pacientes y que haya diseños centrados en los pacientes y también tomando en cuenta consideraciones con el psiquiatra, ¿no? Hay que pensar que las barreras no son solo conectividad, no es solamente tener el internet y ya está. Hay brechas digitales, hay personas que no saben usar con seguridad dispositivos electrónicos. Los datos, ya hablamos de los problemas de usar los datos. Alfabetización digital es algo bien importante. Tenemos que enseñar a los pacientes cómo se usa la tecnología en el área de la salud y, por supuesto, discapacidad. Tengo pacientes que no ven bien, no escuchan bien, tienen problemas de conexión, lo que sea, y vamos entonces a aumentar la brecha. La privacidad, siempre piensen y tienen que plantear, si va a ser consulta a distancia, el paciente tiene que tener espacio seguro, confidencialidad y avisar si hay terceros presentes. Le tienen que avisar a ustedes, ¿eh? Y si ustedes necesitan un tercero presente, pues van a decirle, necesito que venga tu familiar y se ponga al lado de ti y que yo lo vea también. Vean que es importante, especialmente con pacientes con riesgo. Tomar en cuenta las barreras que vamos a tener. Yo creo que la gran barrera aquí es riesgo suicida. Un gran problema de ver a pacientes a distancia es lo que implica el riesgo suicida y cómo se valora. Y si ocurre, ¿qué vamos a hacer? Obviamente pacientes que no sean pacientes en el sentido estricto, si ya sean neuropsiquiátricos, que tengamos intoxicaciones, agitaciones u otra cosa, que primero tenemos que descartar lo médico y obviamente eso de descartar lo médico pues requiere una valoración en urgencias con laboratorios, exploración física completa y es algo que no se puede hacer de consulta a distancia. En organización, va a ser un reto, pero la idea del sector salud es que se expanda la telemedicina y la teleconsulta así, y por eso van a poner expediente clínico electrónico, por eso van a poner digitalización de todos los pacientes, porque vamos a tener esta continuidad en receta electrónica, documentación y flujos.
Y finalmente, esto que es algo que estamos trabajando y que ustedes van a trabajar también, consentimiento, jurisdicción, identidad y protección de datos. Este lo dejo pendiente porque todo esto va a ser el tema de la siguiente clase. ¿Cuáles son los protocolos mínimos que debo de tener yo para pacientes con riesgo o crisis que puede pasar? Ustedes saben. Ubicación. Antes de dar la consulta tengo que confirmar dónde está el paciente y si puede recibir ayuda. Contacto de teléfono alterno y contacto de emergencia actualizado. ¿Cuáles son los criterios en donde yo voy a activar el protocolo de crisis para que venga a traslado o presencial? Eso es bien importante. Cuando yo no lo puedo ver en la distancia, cuando tengo que venga al consultorio. Confirmar, de verdad que tienen que confirmar que puede hablar libremente y usar audífonos si es posible y registrar limitaciones, decisiones y plan de seguimiento. Ustedes tienen que poner en el expediente clínico electrónico todo esto, ¿sí? Es muy importante. Entonces, paciente de 24 años con depresión moderada, vive a 2 horas del hospital, solicita seguimiento por video. Y cuando digo hospital, pues es su consultorio, ¿eh? Refiere insomnio y ansiedad. Niega ideación suicida actual. En su casa comparte habitación. La vieron en consulta y ahora pide que sea consulta a distancia. ¿Ustedes qué van a hacer? Y aquí surge la segunda y última, la tercera votación. Así. ¿Qué van a hacer con esa paciente? Muy bien, tenemos 45% de asistencia. Se le perdió la encuesta, está bien, Nadia. Lo acepto. Setenta y cinco. Muy bien. Lo cerramos en 5 segundos. Qué bueno es. Fíjense, esta encuesta, no, yo lo hacía porque fuera más interactivo, pero estoy pensando que es una buena manera de ver si siguen conmigo. O ya los perdí. Entonces, 80% siguen aquí en la clase, por lo menos. Tenemos la mayor parte, un poquito tomando en cuenta la presentación, aceptar video con verificación y privacidad, ubicación y plan de crisis. La pregunta, entonces, tiene que ser, ¿estoy haciendo esto con cada consulta que estoy viendo en línea? Y si la respuesta es no, replantéense cómo están dando consulta en línea, ¿eh? Aceptar video con verificación de privacidad, ubicación, plan de crisis. Teléfono alterno, ¿dónde estás? ¿A dónde voy a mandar el 911? Literalmente tienen que pensar en todos los escenarios. Muy bien. Entonces, son cosas que son importantes que ustedes empiecen a normalizar para cubrirse todo. Muy bien. Esto ya no lo vamos a saltar porque ya no nos da tiempo, pero nada más se los dejo para que lo planteen. Paciente de 6 años en urgencias, cuenta agitada tras consumo de sustancias, ideas de persecución, familia preocupada. El psiquiatra escrito está remoto, residente y enfermería están en sitio. Entonces, piensen que esto les va a tocar a ustedes. ¿Qué datos deben estar disponibles antes de conectar al escrito? Cuándo suspender el video y pasar a manejo presencial? ¿Y qué documentar?
Eso les va a tocar a ustedes muy pronto cuando estén en un hospital y pidan interconsulta a urgencias de psiquiatría porque no hay psiquiatra en su lugar. Muy bien, esto ya tampoco nos va a dar tiempo, pero se los quería dejar porque esto es lo que ustedes tienen que hacer cada teleconsulta que hagan. Ustedes tienen que presentarse y verificar la identidad del paciente, confirmar ubicación, teléfono alterno y contacto de emergencia, explorar privacidad y consentimiento para teleconsulta, adaptar el examen mental al medio digital y considerar las limitaciones que van a tener, evaluar riesgo social, heteroagresividad y plan de crisis, explicar límites de confidencialidad y la tecnología, decidir si el caso puede continuar virtual o requiere presencial, dar indicaciones claras y seguimiento, documentar, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a notar en su expediente clínico, electrónico, no, limitaciones técnicas y clínicas, y cierre con comprensión del paciente y signos de alarma. A todo lo que hacemos en consulta normal, agréguenle obligatoriamente esto, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes siempre piensen, cuando van a ver a un paciente en línea, voy a agregar todo esto. ¿Por qué? Porque si me va a generar responsiva. La responsiva es similar a la consulta presencial, ¿vale? Muy bien. Entonces, la telepsiquiatría es una práctica clínica con encuadre propio, no solamente es videollamada y no voy a pasar exactamente mi consulta a una videollamada y voy a pensar, ya es lo mismo, no es cierto. La evidencia apoya que nos mejora el acceso, la satisfacción y la utilidad clínica, pero requiere más evaluación y generalmente lo que vamos a tener en el futuro seguramente van a ser modelos híbridos. Y la seguridad del paciente depende de un protocolo que tenemos que seguir al pie de la letra. Identidad, ubicación, privacidad, riesgos, contingencia y documentación. Muy importante, entonces, teleconsulta no es consulta por videollamada. Es otro parámetro que requeremos evaluar otras cosas. ¿Dudas de esto? Muy bien. Entonces, ya quedamos claros. El último examen fue, como ustedes vieron, no es que tuvieran cero todo, sino que se requiere calificación manual porque era abierto para que no les dé ansiedad ver ceros. Hasta que entremos con calificación manual, vamos a cambiar la calificación. Y el siguiente viernes tienen suerte porque es feriado para la UNAM y ende para nosotros también. 15 de mayo, sí, Uriel es feliz, todos somos felices. Entonces no nos vamos a ver hasta el 22 para ver aspectos legales de esto, ¿vale? Entonces, ahorita ya no les dejo más tarea para yo no acumularme ya más cosas de calificar. Voy a estar ocupada con sus exámenes, pero nos vemos el 22 para aspectos legales y los va a dar el maestro Antonio esa clase. Para hablar justo de si genera responsivas, sí. Y es bien importante que las tomen en cuenta. Y bueno, ya por mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente semana y cualquier cosa, pues me mandan mensajito o mail. Hasta Gracias. Muchas gracias. ya. Gracias, hasta luego.